Buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Consejos de la Palabra. Hoy en familia queremos enviar un saludo a las familias de la Iglesia de Cristo, Pan de Vida, Ministerio de Benecer. Ah, bueno, ya creo que ya nos conocen a todos. Saluden. Hola. Hola. ¿Cómo están? Y bueno, en esta noche le queremos dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir esta parte de la palabra y nos sentimos muy contentos de verdad de estar haciendo estos programas. Poco a poco creo que vamos acostumbrándonos más a ello y bueno, sí hemos recibido algunas si se puede decir felicitaciones de lo que estamos haciendo, porque ha sido de edificación para sus vidas y creo que eso es nuestra intención y eso nos da mucha alegría en lo que pues nos podemos reunir ya en la iglesia. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de el tema preparándonos para los últimos tiempos o para los tiempos que estamos viviendo ahorita, y también queremos explicar un poco de por qué ya se le llama, la Biblia le llama a estos tiempos ya los últimos tiempos, qué es lo que nos asegura a nosotros que estudiamos la Biblia y que tratamos de entenderla, qué es lo que nos asegura que estos son los últimos tiempos. Vamos a compartir un poco de eso y también las experiencias de cada uno de nosotros que hemos tenido. Y bueno, primero vamos a darle gracias a Dios. Me gustaría que me acompañaran para que también ustedes se pongan en las manos de Dios y vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora bendecimos tu nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús te agradecemos por esta oportunidad que nos das un día más, Señor. Gracias por el día que nos has dado de vida. Gracias, Señor, porque tú nos das también la provisión para cada día. Gracias por este medio también que nos permite compartir de tu palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra va a ser de edificación para las vidas de todos aquellos que la escuchen. Señor, danos tu unción y tu gracia y nos ponemos en tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, queremos compartir varios pasajes de la Escritura también acerca de por qué ya les llamamos los últimos tiempos. Y solamente antes de dejarle el lugar a mi esposa, porque primero van a ser las damas, quiero compartirles esto. Una de las profecías que está en el libro de Daniel, que nos asegura, o bueno, sí que nos asegura, porque la palabra de Dios es verdad y se cumple. Entonces, una de las profecías que nos era como una señal de que estos son los últimos tiempos, está en el capítulo 12 de Daniel, verso 4, y dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, realmente, aunque nosotros no nos quieramos dar cuenta, realmente vemos que la ciencia ha aumentado de una década para acá, ha dado pasos agigantados la ciencia, ¿no? Y los que nos gusta investigar un poquito de cómo va la ciencia, cómo va progresando la ciencia y del conocimiento que ya tienen, pues la tecnología que existe ya es algo verdaderamente impresionante que en una década atrás no lo podíamos nosotros ver o no lo podíamos ni imaginar. Entonces eso es una señal también de que estos son los últimos tiempos. El profeta Daniel lo dijo. Quiero que sepan que el profeta Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces muchas referencias o mucho conocimiento podemos tener acerca si estudiamos el libro de Daniel, podemos tener mucho conocimiento también de lo que es el Apocalipsis, porque van relacionados. Entonces aquí el profeta Daniel dijo desde ese tiempo que en estos días, en estos últimos días, la ciencia iba a aumentar. Entonces es una señal de que esto que estamos viviendo son los últimos tiempos.
Entonces quiero darle el paso. Bueno, pues yo más que nada quiero recomendar, ¿verdad? La palabra que tú compartiste en la página de Pan de Vida, y pues ahí es más explicado, pues los tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo. Ahorita es hora sí que platicar, aconsejar, pero algo que me quedó bien claro fue estos puntos, ¿no? Tener conocimiento de estos tiempos, estar preparados para el rapto y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo pues nos pide, ¿verdad? Que hagamos, porque pues para poder estar tranquilos en esta situación que estamos viviendo o que estamos pasando, tenemos que saber qué es lo que Dios pide que hagamos, ¿verdad? Y algo que dice en su palabra, ¿verdad? Que miremos que nadie nos engañe. Eso es lo que tenemos que tomar bien en cuenta, ¿verdad? Que miremos que nadie nos engañe. Y ahí tú dijiste algo, ¿verdad? Con respecto a esa palabra mirad, que era el significado de mirar, o sea, que viéramos bien, que escudriñemos bien, ¿verdad? Y pues aquí entraría qué es ahorita, qué es lo que estamos escuchando ahorita, qué es lo que estamos, si realmente lo que vemos o leemos ahorita en la información que hay afuera con respecto a todo lo que está pasando, si nosotros lo discernimos, o sea, si nosotros nos ponemos un poquito a detenernos a discernir a lo que estamos escuchando, como en el YouTube, en el Facebook, en las noticias que hay, o sea, si realmente nosotros estamos poniendo atención o pidiéndole a Dios que nos ayude a discernir para que nadie nos engañe. Entonces, ¿estamos haciendo eso? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Le estamos pidiendo a Dios que nos ayude porque la información va a venir y ha venido, ¿verdad? De diferentes medios, o sea, viene de donde sea, o sea, prendemos la televisión y ahí están las noticias. Vamos al teléfono, ustedes saben, ahorita las redes sociales están llenas de información, como dijiste, la ciencia, ¿no? Va a aumentar y la tecnología está aumentando, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos realmente a Dios que nos dé discernimiento, que nos ayude el Espíritu Santo a discernir qué estamos escuchando? Esa sería como una pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿qué es lo que estamos escuchando? Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque, bueno, también ahí dice que el amor de muchos se va a enfriar. Uh-huh. Y se va a enfriar porque si nosotros no estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a discernir lo que escuchamos, lo que vemos y lo que leemos, entonces ahí es donde se puede empezar el amor de muchos a enfriar. Ahí es donde se puede empezar a enfriar las cosas. Entonces, hay muchos factores que ahorita podemos mencionar cuando una persona se está enfriando espiritualmente. Uh-huh. Lo que tú dices entonces, ¿qué serían las cosas que uno tendría que hacer para evitar eso? Bueno, yo pienso que lo más importante es tener una comunión con Dios. O sea, eso es lo más importante. Lo importante es tener esa comunión con Dios y esforzarte tú a estar teniendo tu tiempo devocional con Dios, estar leyendo la Biblia, estar teniendo esa comunión. Ahora, para nosotros, como hijos de Dios, es importante que nosotros, como dice la palabra de Dios, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Ajá. El estar leyendo la palabra, el estar orando con Dios, eso no lo tenemos que dejar, porque si nosotros lo dejamos, uno se va a enfriar. Entonces, un ejemplo, ahorita en esta cuarentena que estamos aquí encerrados, también tiene mucho que ver qué estamos haciendo aquí dentro de casa, porque si dentro de casa también hemos escuchado, ¿verdad?, que muchos están viendo más televisión, están viendo más noticias, están viendo más telenovelas, están viendo más películas, están haciendo otras cosas que no hacían. De hecho, dicen que hasta pornografía, hay personas, hombres, mujeres también, ¿verdad?, que eso es lo que están haciendo más en casa. Ajá. Entonces, imagínate, es duro para las personas que no tienen a Dios o que no han puesto a Dios como lo primero en sus vidas. Eso es lo que hace que se enfríen. Entonces, si uno, conociendo de Dios y sabe que uno no se puede congregar, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a tener tiempos en familia.
tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que seguir buscando a Dios, porque si no, la gente se va a enfriar. Dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros necesitamos esa perseverancia en el Señor para que nosotros estemos avivados. Sí, sí, pues ahí lo que decía el Señor Jesús era que el amor de muchos se iba a enfriar porque por causa de que la maldad iba a aumentar. ¿Cuánto hemos visto que la maldad ha aumentado? Ahorita lo vemos por todos lados, ¿no? Entonces, inclusive por medio de la tecnología, no todo lo que vemos, incluyendo las noticias, es de beneficio para nuestras vidas. Entonces, eso también son como medios por los cuales el enemigo también usa para que nos vaya enfriando, para que nos vaya matando nuestra fe, para que nos vaya desviando del plan de Dios que tiene para con nuestras vidas, ¿no? Entonces es una manera de cómo el amor de muchos se puede enfriar, que es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nosotros nos vayamos enfriando, que ese primer amor, los que hemos conocido a Dios, que ese primer amor que tuvimos cuando lo conocimos a Él, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, que queríamos estar todo el tiempo en la iglesia, queríamos estar orando, queríamos estar escuchando alabanzas, queríamos estar escuchando prédicas, viendo prédicas. Bueno, ahora eso podemos hacer para que nuestro amor no se enfríe a nosotros, ¿no? Y de hecho es una como una reprensión que el Señor le hace a una de las iglesias. Ahorita voy a buscar cuál es, pero dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces no olvidemos que lo que hacíamos cuando nos enamoramos de Cristo. Entonces tenemos que regresar a eso para que no nos enfriemos en estos tiempos, porque el Señor Jesús lo profetizó, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y ahora también hay otra cosa bien importante. También aquí, ahorita es un tiempo de que nosotros nos definamos en qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a sacar de este encierro. Ajá. ¿Qué cosas de edificación, de beneficio espiritual vamos a sacar de aquí en adelante? Si todo este tiempo que tú has estado en en este encierro o en esta cuarentena, tú estás buscando del Señor, obviamente que vamos a estar avivados. Y realmente nosotros ahorita estamos para compartirles de lo que nosotros hemos vivido, estamos viviendo, y porque también no queremos decir que, somos los espirituales número 1, no, pero estamos perseverando y sabemos que en la perseverancia ahí es donde nos damos cuenta que estamos buscando a Dios, que estamos más unidos como familia, que lo que Dios ha hecho algo bonito ahorita en nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestro tiempo de oración, leemos más la Biblia. Entonces eso es lo más importante, y nos hemos dado cuenta que la verdad lo hemos visto con mucha gente que conocemos ahorita que hemos podido salir. Hemos visto cómo el corazón de las personas se ha enfriado, y varios, y hermanos que conocen de Dios, o sea, el ya no congregarse, el ya no estar ahora sí que bajo una protección, una cobertura, una autoridad. Muchos sí los ha hecho en la manera de hablar, en la manera de expresarse. Nos damos cuenta cómo ya se van enfriando, su corazón se va enfriando, ya no es el mismo comentario, ya no es el mismo tema, ya no es de que llegamos y el tema es, vamos a compartir, ¿no? De lo que hemos estado viviendo, ¿no? Ya son otros temas. Están preocupados por lo que está pasando, se preocupan porque qué va a pasar y de dónde va a venir el dinero, y que uno tiene que seguir trabajando porque a nadie le regalan el dinero para la renta, y o sea, son comentarios que hacen y que decimos, wow, ¿en dónde está nuestra confianza? Entonces, es interesante este tema. ¿Querías decir algo? No, pues yo hablando de lo que estamos pasando y todo, yo pienso que
todos debemos que ver esto como una oportunidad, así hablando como una oportunidad de, de que realmente si nos metemos con Dios y todo, tenemos la oportunidad de crecer en nuestra fe y poder así confiar y crecer en nuestra fe, porque también tenemos la decisión de hacer eso, o también la decisión de preocuparnos y después ya como dijiste, enfriarnos. Entonces más que nada verlo como una oportunidad que Dios nos está dando ahorita para que podamos confiar en Él y crecer en nuestra fe. Aparte creemos que es un tiempo de reconciliación, sabemos que es un tiempo de que Dios si permitió que pasara todo esto es porque Dios también quiere que cada uno de nosotros como familia nos reconciliemos y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Isaías, que el corazón de los hijos se volverá al de los padres, el de los padres a los hijos. O sea, yo siempre he dicho esto y lo he dicho en los otros programas, ¿verdad? Que Dios, si trajo a tu familia nuevamente a reunirse a la casa, es para que haya una reconciliación y para que, como dijiste tú, o sea, nuestra fe sea aumentada, nosotros trabajemos en las áreas de nuestro hogar, ¿verdad? Porque pues nosotros en este tiempo vamos a seguir perseverando y vamos a seguir arreglando maneras o formas de ser de uno. O sea, tenemos que estarnos limpiando de todo. Tenemos que estar pidiéndonos perdón si hay algo que no nos agradó pues de nuestra familia, ¿verdad? Estar hablando si teníamos diferencias. Entonces tenemos nosotros que entender que es un año también donde Dios permite que nos reconciliemos para que de aquí saquemos algo nuevo. Como dijiste tú, Esteban, es una oportunidad que Dios nos da para estar más unidos como familia y así crecer y ser de bendición a todos los que nos están escuchando. Ese es otro. ¿Qué vas a decir? Bueno, otro punto también es que dice aquí el Señor Jesús les dice en Apocalipsis 2:4, hablándole acerca de la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces le da algunos elogios ahí el Señor Jesús a ese tipo de iglesias, y sabemos que cuando el Señor Jesús le está hablando a las iglesias, quiere decir que nos está hablando a todos nosotros, ¿verdad? Como ese puede ser un tipo de un perfil de algún grupo, o inclusive un perfil individual, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces en el verso 4 le dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces dice, ahí le da una reprensión el Señor Jesús, pero también le da un consejo. Le dice: has dejado tu primer amor. Pero en el verso 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, ¿no? Entonces, ¿qué le estaba diciendo a esa iglesia? O a ese tipo de personas, o a ese perfil de hermanos, o de hijos de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda qué es lo que te hizo caer. Recuerda qué es lo que te hizo caer en ese adormecimiento espiritual. Dice: y arrepiéntete. Arrepiéntete, dice, y vuelve a hacer lo que hacías al principio. Entonces, de lo que estaba yo hablando hace rato, ¿no? Tenemos que recordar lo que hacíamos al principio. Y ahorita tiempo tenemos mucho. Apenas nos acaba de llegar la noticia que ya en México entraron en fase 3, que pues se oye muy duro, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente que sea fase 3, pero ya ahorita nos llegaron comentarios de que... ¿Qué es fase 3? No sé exactamente qué sea, pero tengo que investigar. Pero lo que sí sé es que ya los pusieron, ya los metieron en sus casas, como nosotros ahorita aquí, porque si ya se está poniendo más duro, ya igual no los van a dejar
en las tiendas entrar de a muchos, y entonces les digo esto porque nuestras mamás nos llamaron y nos dijeron que ya les avisaron que ya no tenían que estar saliendo. Entonces pues esto estamos viendo que antes en México, unas semanas atrás, decía el presidente que no iba a pasar nada allá, que estaba todo controlado y que no. Ahora ya les llegó. Entonces igual, si esas personas o nuestra familia no están, no tienen la confianza en Dios o no tienen la fe en Dios, cualquier cosa los puede desviar, les puede apagar ese amor que tienen por Dios. Entonces eso es lo que Dios no quiere, que se les apague ese amor, sino que su amor aún en medio de todas estas circunstancias difíciles, que su amor permanezca, que nos mantengamos fieles a Dios. ¿Por qué les decimos esto? Que su amor no tiene que disminuir, que su amor no tiene que desmayar, su amor por Dios no tiene que desmayar, porque eso es una de las características que nos va a pedir o tenemos que tener cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Que nos mantengamos firmes y que nos mantengamos en Él, que nosotros estemos viviendo en Cristo con una fe puesta en Él, que nosotros no nos muevan, aunque sea, porque otro punto que también quería decir acerca de las profecías, muchas que se están diciendo por muchos lados, ¿no? Escuchaba yo al apóstol de una profecía que alguien estaba diciendo que dice que Dios estaba poniendo pelos, un pelo dentro de las Biblias, y que si alguien lo comía ese pelo, que ya no le era inmune al coronavirus. ¿Estaba haciendo eso? Alguien está profetizando eso, ¿ok? Entonces, todas esas son profecías falsas, ¿ok? ¿Por qué? Porque en mi caso yo no tengo Biblia de papel, entonces yo me tendría que encontrar el pelo aquí en la Biblia que tengo aquí en mi iPad, ¿no? Entonces, son cosas que... ¿Por qué les digo esto? Porque son ejemplos o son profecías que nos pueden desviar, son falsas profecías, son falsos profetas, ¿no? Entonces, eso también nos dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24. Dice que se levantarían falsos profetas, los cuales nos podían hacer que nosotros nos desviáramos del camino. Entonces, hay muchas profecías que se pueden levantar ahorita, pero ¿qué es lo importante para nosotros, pueblo de Dios? ¿Qué es lo importante para nosotros que inclusive para los que no conocen de Dios todavía? Lo importante es vayamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? Y porque es una gran bendición cuando nosotros sabemos qué dice la Escritura, qué nos dice el Señor para estos tiempos. Entonces, porque de esa manera también nosotros nos vamos a sentir más seguros. O sea, vamos a tener más fe en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que leemos aquí, y si nosotros le pedimos a Dios esa revelación de su palabra, eso nos va a dar una seguridad tan tremenda. Porque otro de los puntos por el cual la gente está temerosa es la muerte. Es la muerte. Pero ¿saben por qué? Porque no es tanto que les dé miedo a morir, a dejar de existir, pero el miedo en sí es miedo al futuro. Siempre el miedo es una inseguridad que uno tiene del futuro. Eso significa el miedo. Entonces, cuando esas personas empiezan a pensar ahorita, por ejemplo, porque las personas empiezan a pensar, ¿y si me da el coronavirus? ¿Si le da a mi familia? Se muere mi familia, ¿y qué voy a hacer yo? O me muero yo, ¿y qué voy a hacer yo? Pero para nosotros, los cristianos, la muerte no significa que ahí se acaba todo. La muerte para nosotros significa una separación. De hecho, eso es lo que dice la Biblia. ¿Separación de qué? Del cuerpo, que dice que vuelve al polvo, vuelve a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces dice, el espíritu regresa a Dios, que Él fue el que lo dio, y el alma es la que se va a un lugar dependiendo de si recibiste a Cristo o no recibiste a Cristo en tu corazón. Entonces,
para nosotros la muerte no significa que ahí se acabó todo. ¿Ah? Nosotros venimos de una eternidad, éramos espíritus, Dios nos metió en el cronos, nos metió en el tiempo, y ahorita estamos viviendo ese cronos. Esa viene de la palabra cronómetro, de reloj, para ser más claros. Entonces Dios nos metió en este cascarón que es nuestro cuerpo. Entonces estamos viviendo ahorita el cronos, pero vamos a salir de este cronos, vamos a ir a otra eternidad, a otro kairos, donde no hay un reloj, donde no hay un tiempo, donde no hay días, meses, ni horas, ni segundos, no hay nada, sino ahí es una eternidad, no tiene ni un principio ni un fin. Entonces, para los que recibimos a Cristo, nuestra esperanza es que vamos a llegar allá. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos miedo, no es que no tengamos miedo tanto a morir. Sí existe un cierto temor, vamos a decirlo así, pero ya sabemos lo que nos va a pasar después. Pero el que no sabe, el que no conoce esto, tiene temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Satanás tenía, antes de llegar a nuestro Señor, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, tenía viviendo a la gente con un temor a la muerte. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros y resucitó, Él venció a la muerte. Y le quitó las llaves de esa autoridad que tenía la muerte sobre las personas, y ahora dice que la tiene Él. Entonces, ese es otro miedo que la gente tiene que saber, que si nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o los que ya lo tenemos, estamos libres de ese miedo. No tenemos por qué tener ese miedo. No sé si alguien más quiera. Bueno, quiero seguir con respecto a eso, porque muchas de las personas no se interesan o no se ponen a preguntarle a Dios con respecto a la muerte, porque sabemos que ahorita tú mencionaste la muerte y pues vemos ahorita cuántas muertes están pasando, ¿verdad? ¿Quiénes de todas esas personas? No lo sabemos, pero nos podemos hacer esa pregunta. De todas esas personas, ¿quiénes realmente entendieron lo que Dios ha estado hablando en su palabra y dice, yo acepté a Cristo y sé que me fui con Él? Porque yo también tenía quería compartir esto. Cuando un familiar ahorita que está, esperamos, ¿verdad? Hasta ahorita sabemos que ninguno de nuestros familiares y de los que conocemos hemos sabido que tienen el coronavirus, pero se han muerto por otras enfermedades. Pero cuando nosotros sabemos de esas personas, ¿podemos decir realmente que ya descansa en paz esa persona? ¿O nos hacemos esa pregunta? ¿Realmente nos interesamos nosotros por decir a dónde me voy a ir después de que me muera? Porque eso a veces para la gente no es importante. La gente dice, pues me muero y ya. O sea, se acabó todo. No se acabó todo. Mucha gente tiene esos pensamientos de que ya me muero y ya se acabó todo. Es mejor morir para ya no estar aquí en este mundo sufriendo. Pero realmente el verdadero sufrimiento viene después de la muerte, si no has aceptado a Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón. Entonces son puntos que sí son importantes entenderlos, estudiarlos, pedirle a Dios que nos lo revele para que nosotros podamos tener una seguridad de que estamos preparados para dónde vamos a ir, y también estar preparados para estos tiempos, para que ahorita esta situación no nos mueva, no nos meta en depresión, no nos meta en preocupación, no nos meta en tristeza. Entonces, cuando uno está confiando en lo que dice la palabra de Dios, entonces uno puede tener paz. Claro, es triste ver que un familiar o un amigo o alguien está pasando por esta situación, o están pasando ahorita por esta enfermedad. Claro que es triste y oramos por esas personas que están pasando esta situación, pero es importante enseñarles a dónde vamos a ir, a dónde después de la muerte, dónde yo voy a llegar o dónde yo quiero llegar. Porque eso es bien importante, que nosotros lo entendamos y lo sepamos. No más, pues, como vamos a decir, como una pregunta sería... Lo más fuerte. Una pregunta sería como este tiempo, lo que estamos pasando, sería como una prueba que Dios
nos ha puesto para, ya vamos a decir, no sé si sea como una prueba para la venida de él. ¿Sí me explico? Como es una prueba que, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cómo sería? Tu pregunta es... Que si esto, a lo que estamos ahorita viviendo, sería una prueba que Dios nos ha puesto para ver dónde está nuestro corazón antes que venga. Bueno, y es una buena pregunta, porque, ok, esto sabíamos que iba a venir, ok, porque en la lectura de Mateo 24 dice que esto sería el principio de dolores. Okay. Ajá. Entonces, eso es una muy buena pregunta para ejemplificar lo que voy a decir. Esto sabemos que iba a venir para todo el mundo, ¿verdad? Eso va a venir para todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a tomar nosotros, los hijos de Dios? ¿Y cómo lo están tomando los que no conocen de Dios? ¿Me entiendes? Es diferente. Para ellos es el final de todo, final de muchas cosas, tal vez de su trabajo, de su economía, de su esperanza que tenían o de sus proyectos que tenían a futuro. Para el que no conoce de Dios puede ser el fin de muchas cosas. Inclusive, si les da la enfermedad, que esperemos en Dios que no, si les da la enfermedad, ellos estarán pensando, no, pues aquí se acabó todo para mí. O sea, y ellos, la misma prueba que viene para todo el mundo, la toma, el que no conoce a Dios la toma de una manera diferente, pero los que conocemos de Dios, ¿cómo la estamos tomando? ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros no podemos decir, oh, no, es que, ¿por qué Dios, si somos sus hijos, por qué nos está tratando así? ¿Por qué vienen estas cosas? No, bueno, vienen estas cosas porque Él ya lo dijo. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Entonces, ¿cómo lo estamos tomando nosotros? ¿Cómo lo estamos enfrentando nosotros como hijos de Dios? Bueno, aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Para que tu amor no se te enfríe, para que no te enfríes, entonces tú tienes que recordar de dónde has caído. Tú tienes que recordar qué es lo que ya no estás haciendo, qué fue lo que te enamoró de mí, o fue con lo que te enamoraste tú de mí. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es la diferencia. Las cosas van a venir, las que están escritas en la palabra van a venir. Y por eso es importante que la gente sepa qué es lo que va a venir. Pero cómo lo vamos a enfrentar los hijos de Dios, esa es la gran diferencia. Es por eso que les digo que si uno conoce de estas cosas, uno va a estar seguro, uno va a estar en paz, uno va a estar en la paciencia de esperar al Señor Jesús. Y si morimos, bueno, la palabra de Dios dice aquí en ¿Lo que dice Pablo? Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15, dice 4:14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, o a los que murieron en Él, en Cristo. ¿Quiénes son esos? Son los que están viviendo una vida recta delante de Dios. Porque este tema es muy extenso, aquí no acabaríamos hoy, pero ¿cuál es la diferencia de los que están en Cristo y los que conocen a Cristo o los que son, los dos son salvos, ¿ok? Los dos son salvos, pero los que están en Cristo, un ejemplo bien claro es, nosotros estamos aquí, la familia que estamos aquí, estamos en la casa, ¿verdad? Pero si salimos allá afuera o alguien sale allá afuera y le cerramos la puerta y no se la abrimos, va a seguir estando dentro de la propiedad, pero ya no está en la casa, sino que está fuera de la casa. Entonces ese es el ejemplo para poner o también el apóstol Germán lo ponía de esta manera, el que no es lo mismo cuando el bebé está dentro del vientre de la madre y cuando está allá afuera. ¿Sí me entienden? Le sigue perteneciendo a la mamá. Por ejemplo, el ejemplo que puse yo ahorita, sigue estando en la casa, pero ya fuera de la casa, en el patio. ¿Sí me entienden? Ya no está dentro, disfrutando los beneficios que hay aquí adentro, no son los mismos que están allá afuera. Pero la propiedad abarca toda la yarda, todo el patio, ¿sí me entienden?
pero ya no estarían en la casa. Entonces es lo mismo con Cristo. Aquí lo que dice Pablo, dice, vamos a ponerlo de esta manera, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ah? A los que ya murieron, pero tuvieron una vida recta delante de Dios. ¿Sí me entiendes? Los que vivieron en santidad y en la voluntad de Dios. Por lo cual os decimos, dice el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, los que estén vivos cuando el Señor venga, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice aquí Pablo, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué más confianza podemos tener? ¿Qué más fe podemos tener en Dios? Si no, dice, alentándonos con estas palabras, o sea, dándonos aliento, dándonos fuerza, dándonos ánimo a todos nosotros con estas palabras, o sea, con la palabra de Dios, lo que estamos leyendo ahí y lo que Dios nos ha permitido entender, ¿verdad? Y eso, por lo menos a mí, y yo sé que a ustedes también, nos da una seguridad tan tremenda que decimos, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, andar en Cristo. O sea, caminar en Cristo, estar en la voluntad de Él. Dice en Colosenses 2, dice el consejo que da también Pablo, da a los colosenses, dice, y lucho para animarlos a todos, para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Estoy leyendo la traducción lengua actual. Dice, a comprender todo el plan de Dios y Cristo que habían mantenido en secreto. Dice, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Entonces, todas las riquezas, la paz, la seguridad, la confianza de que vamos a vivir una vida eterna con Él están en Cristo. Entonces, el aceptarle al Cristo, el hacer a Cristo Señor de tu vida, el que gobierne tus pensamientos, el que dirija tus pensamientos, el que te muestre, el que te dé discernimiento, el que te ayude a discernir las cosas, es que es Dios, es estar en Cristo. Si nosotros no obedecemos a su palabra, no lo amamos, no lo buscamos como debe de ser, entonces nosotros vamos a estar con esas preguntas, ¿a dónde me voy? O me muero y ¿qué va a pasar? Por eso yo enfatizaba bien esto, si nosotros podemos decir realmente de una persona que muere, decir, ya descansa en paz, o sea, eso nos tiene que hacer nosotros ahorita reflexionar y ponernos a compartir, como dice ahí, o sea, a hablarle a la gente, alentándonos de que, claro, o sea, la muerte no es bonita, ¿verdad? Uno no quisiera morir de una enfermedad, ni de un cáncer, y a veces la gente muere hasta de una fiebre, entonces no quisiéramos, pero sabemos que lo tenemos que pasar, pero ¿qué nos espera después? Porque como les digo, muchas veces la gente dice, ya se acabó todo. No, el verdadero sufrimiento viene después si no aceptaron a Cristo. Porque ahí la gente o muchas de las personas no entienden que el que no aceptó a Cristo, el que no vivió conforme lo que Dios pide, que vivamos una vida recta delante de Dios. Recta quiere decir que pues obviamente que no hagamos las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Los que venimos pues del mundo, ¿verdad? Los que tomábamos, fumábamos o se drogaban o todo eso, que ya no hagamos eso, que no digamos malas palabras,
que amemos a nuestro prójimo, que oremos por las personas, que tengamos una vida diferente. Ajá, entonces eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros ahorita en estos tiempos. Y es, como dices, es un tema bien extenso, pero son puntos bien importantes para que nosotros estemos preparados. Y te digo, vuelvo a decir, si nosotros nos interesa o queremos interesarnos en que nos debemos de preparar para estos últimos tiempos, sí es importante que leas la Biblia. Sí es importante que si tú te estás congregando en tu iglesia, que escuches a tu pastor, que escuches las prédicas de tu pastor, ahorita sabemos que este programa que estamos haciendo es para la iglesia Pan de Vida, pero sabemos que nos están escuchando nuestros familiares. Pero lo más importante es que agarren la palabra de Dios, agarren su Biblia y le pregunten a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Revélame tu palabra, yo quiero entender los tiempos, yo quiero saber con qué propósito yo fui creado en esta tierra, a dónde me voy a ir. Uno se tiene que preocupar por dónde se va a ir cuando eso acontezca. No estoy diciendo que nos vamos a ir, ¿verdad? Pero todos vamos a morir algún día. Sí, pues sí. Sí, pues hablando de estos tiempos, Dios nos escogió para estos tiempos. Entonces, si Dios nos escogió para estos tiempos, Él nos da capacidad para poder vivir en estos tiempos. Y entonces nosotros podemos ejercer eso y agarrar capacidad, pues la capacidad leyendo la Biblia y entendiendo, como tú decías, ¿no? Que cómo Dios, por qué me trajo Dios a este mundo y con qué propósito estoy aquí, porque ya sabiendo eso, pues nosotros podemos ya ejercer nuestro llamado y el llamado de todos de nosotros es ir a hablar la palabra a todos los que están aquí, más que nada en estos tiempos también, porque los más que les podamos presentar a Dios, lo mejor, los más que se van a salvar. Entonces, también, bueno, ese era mi punto que quería decir. Sí, dice Dios que Dios nos dio una nueva vida, ¿verdad? Nosotros, y está interesante, ¿verdad? Toda la palabra, ¿verdad? Pero lo que habla la carta a los Colosenses es importante. Me gusta esta traducción porque dice que Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo. Por eso dice, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, para las cosas, como les mencionaba, para todo lo que antes hacíamos, los que hemos vivido pues ahora sí que en el pecado, y los que estamos ahorita en Cristo, ¿verdad? Dice, y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida eterna. Dice, cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Entonces, pues ahorita, mira, se me viene ahorita a la mente pues esta recomendación, ¿no? Que el Señor Jesús nos hace o le hace a la iglesia de Éfeso, que recordemos qué es lo que ya no estamos haciendo, dónde hemos caído, dónde nos empezamos a enfriar. Recordemos las cosas que hicieron que nos enfriemos, pero también dice, y vuelve a hacer lo que hacías al principio. Entonces esa recomendación se me vino ahorita a la mente para los que conocemos a Cristo, ¿verdad? Para que no caigamos en ese alejamiento de Dios o en esa muerte espiritual, como lo llamamos aquí en el lenguaje de la iglesia, ¿verdad? Que esa muerte espiritual. ¿Qué quiere decir esa muerte espiritual? Bueno, que nos vayamos separando de Dios, ¿no? Entonces Dios no quiere eso para nosotros, pero también para al que no conoce de Dios, la recomendación es que vengan a Dios, que se acerquen a Dios, que lo busquen, que lean su palabra, que se refugien en Él. ¿Por qué? Porque estos tiempos son difíciles, pero vienen tiempos peores. Dice aquí en la carta de Segunda de Tesalonicenses 2:2. Bueno, aquí lo tengo en esta versión que está mejor. Dice Segunda de Tesalonicenses 2:2, dice así:
el apóstol Pablo, hablando acerca de del anticristo, del que se tiene que manifestar, pero no se ha manifestado. No quiere decir que no nació aún, ya está el anticristo aquí, el hombre de maldad, como lo vamos a leer ahorita, pero hasta el momento dice que hay algo que lo detiene. Y pueden ser dos cosas: la iglesia, nosotros, o el Espíritu Santo. Entonces, cualquiera de las dos cosas que sea, en el momento que la iglesia sea, que los que estamos viviendo en Cristo seamos levantados y que Cristo nos lleve, esto se va a poner peor. Esto se va a poner mucho peor, porque ahí sí no va a haber ya salvación para nadie. Ahí ya no va a haber salvación para nadie. Ahí va a ser un tiempo en que Dios va a tratar con su pueblo Israel, y el que no entró salvo a la tribulación, ya ahí no va a haber esperanza ni salvación para el que no entró salvo a la tribulación. Después platicaremos un poco más de ese tema, pero lo que quiero que leamos aquí es esto, que en Colosenses capítulo 2, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2 dice: les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Porque este hombre lo que va a hacer es va a tratar de engañar a las personas de que Él es Cristo, Él es el ungido. Dice: tampoco hagan caso si se les escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, o sea, la apostasía, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. Él está en contra de todo lo que se llama Dios o a lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Recuerden que cuando estuve con ustedes les dije que eso iba a suceder. Ustedes ya saben lo que lo detiene por ahora, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Entonces aparecerá ese hombre maligno y el Señor Jesús lo matará de un solo soplo. Bueno, eso ya será en la tribulación. Pero dice que cuando la iglesia, ya sea que la iglesia sea levantada, entonces va a aparecer ya el anticristo, ese hombre de maldad que no dice que no, que está en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, si ahorita todavía nos dejan predicar, aún por este medio, para los que se queden en ese tiempo y no hayan aceptado a Cristo, inclusive que lo hayan aceptado, pero si no estuvieron viviendo una vida en santidad delante de Dios, va a ser algo tremendo, que no deseamos que a nadie, ¿verdad?, que se quede en ese tiempo, porque ahí va a ser algo horrible. Ahí sí empieza ya a desatarse la ira de Dios. Ahí sí ya es el día grande de la ira de Dios. Entonces, los años de la ira de Dios que van a ser tremendos. Entonces, por eso ahorita el Señor Jesús nos recomienda y Dios nos dice, nos llama: acérquense a mí, búsquenme. Él ahorita, el evangelio, las buenas noticias son por gracia, son gratis. Que tú te acerques a Dios, que tú busques a Dios, eres libre de buscar a Dios, eres libre de aceptar a Dios. En ese tiempo no vas a poder. Entonces, si ahorita este principio de dolores está tremendo, imagínense ya cuando sean ya la gran tribulación. Y todo esto, porque lo que estaba leyendo, que pues irnos atrás de lo que estaba leyendo, que hay muchos homicidios, hay muchos suicidios, hasta dice que después de esto va a haber muchos divorcios, todo eso, y la gente está ¿cómo se dice? Isolada, ¿cómo se llama? Aislada. Y yo pienso que esto, como digo, esto no se va a poner mejor. Claro, se va a
empeorar después de que se acabe esta pandemia, con los resultados que otras enfermedades o muchos divorcios, entonces yo pienso que es nada más un paso cerca a la venida de Jesús, porque con lo que y ese es mi pensamiento, y ya es mi propio pensamiento. Yo pienso que ahí es donde va a entrar el anticristo, donde va a haber un tipo de problema muy grave que ya está todo al pico, que la única culpa que la gente le va a dar va a ser a Dios. ¿Sí me explico? Pues la Biblia dice. Que la persona que sea el anticristo o cualquier cosa, en una manera, va a tratar de resolver esos problemas a la pasadita, sí, pero a la misma vez culpando a Dios, y de ver que él o esa persona es el que está curando estas cosas, pero en realidad... Sí, bueno, pues como yo decía en la prédica anterior, no, o sea, no tanto, si queremos saber de eso, está No, sí, bien, ¿no? sí. Pero no hacer preguntas como, porque sí es importante saber eso para saber más o menos lo que va a pasar en la Biblia, pero es mejor que sepamos lo que vamos a hacer los que nos vamos con Dios. Y lo que dice la Biblia que vamos a hacer es que nosotros vamos a estar en el bimá de Cristo. ¿Cuál es ese? Se llama en el juicio de Cristo, pero no va a ser para condenación, sino va a ser, nos van a estar dando recompensas, dice la palabra de Dios, de lo que hicimos, nos van a estar dando galardones. Bueno, va a ser una boda. Las bodas que tenía el pueblo de Israel duraban 7 días. Entonces, esos 7 años que en la tierra estén pasando los que se quedaron, que estén pasando esa gran tribulación, esos problemas, nosotros ya vamos a estar con el Señor allá de bodas. Vamos a estar de bodas, vamos a estar ahí con el Señor regocijándonos y todo, y vamos a estar contentos por la eternidad. Entonces, mejor pensemos en eso. Mejor pensemos en eso y no en lo que se va a venir aquí, porque va a haber también los que no murieron en Cristo, o los que aceptaron a Cristo fueron salvos, pero que no estuvieron viviendo una vida recta delante de Cristo y murieron antes de que Cristo viniera. Esos van a estar en el inframundo. En el inframundo, ¿cuál es ese? Ahí donde van a estar siendo atormentados. Que después van a subir, sí, con Cristo, pero ahí van a estar siendo atormentados. Los que murieron, que aceptaron a Cristo, murieron, pero no llevaron una vida recta delante de Dios. Entonces, va a haber 3 lugares. 3 lugares. ¿Quiénes? Bueno, los que van a estar en el inframundo, que murieron antes que llegara Cristo. Los que estén viviendo, que no aceptaron, que no vivieron una vida recta delante de Dios, y si viene la tribulación, entonces esos van a pasar la tribulación, que también son salvos, y los que vamos a estar allá arriba por fe. Esos 7 años que los vamos a pasar. ¿Por qué? Porque lavamos nuestras vestiduras, porque estuvimos viviendo una vida recta delante de Dios. Entonces, ¿vale la pena vivir una vida en obediencia a Dios? Claro, en sí. santidad a Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque comentábamos con Esteban que tenía esa pregunta, ¿verdad? del tiempo Cronos y del tiempo Kairos de Dios. ¿Okay? Bueno, como les decía hace rato, estamos viviendo ahorita el tiempo Cronos. Es un tiempo que si los más afortunados, si vivimos 70, 80 años, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es un tiempo, nada más, es un Cronos, es un tiempo ya fijo, que está controlado por meses, horas, años, es un tiempo controlado. Pero, ¿qué es este tiempo? 70, 80 años, ¿qué es este tiempo? A comparación de lo que vamos a pasar por la eternidad. Por todo, tal vez con esta mente finita o con esta mente humana no lo podemos comprender, porque para nosotros todo tiene un principio y tiene un fin, pero Dios no tiene principio ni fin, es eterno.
Dios es siempre, es ayer, hoy y siempre. Siempre es Dios. Entonces vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Entonces, ¿vale la pena vivir una vida recta delante de Dios aquí? Claro que sí. Claro que sí. ¿Para qué? Cuando ya vayamos a estar con Él y Él nos esté allá recompensando. Dice la Biblia que le veremos tal cual es. ¿Ah? En su gloria y su poder. Dice que seremos igual a Él. En forma, vamos a decirlo así, en apariencia, vamos a ser igual a Él. Porque nuestros cuerpos, cuando subamos allá con Cristo o con Dios, ya nuestros cuerpos van a ser transformados, porque ni carne ni sangre entra en el reino de Dios. Entonces vamos a ser como ángeles, así, tipo ángeles. Entonces todo eso hay versos para la Biblia, pero si se los damos ahorita nos vamos a llevar mucho tiempo. Y algo bien importante es que si hagamos conciencia, ¿verdad? Los que están escuchando pues estos temas, ¿verdad? Que estamos compartiéndoles, que sí pongámonos a investigar y más que nada pedirle a Dios y que enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a los tiempos que estamos viviendo, la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros vayamos entendiendo realmente con qué propósito vinimos a esta tierra, qué va a pasar con nosotros, después de que uno muera, qué va a pasar. Eso es importante. Ahora, ¿el camino del Señor es fácil? No es fácil, pero dice la palabra de Dios que confiemos en Él. Porque si Dios venció cuando vino en carne aquí a la tierra, nosotros también lo podemos vencer. Entonces, yo siempre he dicho que este caminar del Evangelio es para los valientes, los que realmente queremos cambiar nuestra forma de vida, porque al menos aquí nosotros como pareja podemos decir que la vida que teníamos nosotros antes, cuando éramos jovencitos, porque gracias a Dios a la edad de 18 años vinimos al camino del Señor, no era una vida muy agradable. Cuando vinimos a Cristo, nos pudimos dar cuenta de las cosas tan hermosas que Dios tenía para nosotros, y por eso hemos podido nosotros enseñarle a nuestros hijos este camino. Y yo me siento contenta porque ahora Aarón en este tiempo, él se ha interesado más por leer la Biblia y tiene preguntas que nos hace preguntas con respecto a lo que lee. Estamos orando juntos, estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Para que recibas ahora sí que ese don, ¿verdad? De hablar en lenguas, que es lo más importante, ya que Esteban y Eri lo tienen. Ahorita el paso también el bautismo, ¿verdad? En aguas. Entonces, tú puedes enseñarle a tus hijos muchas cosas. Tú desde pequeños les tienes que enseñar para que ellos, cuando vean todas estas cosas, no se aparten. Y miren, aquí puedo compartir esta escritura que dice en Colosenses. Yo les recomiendo que lean la carta de los Colosenses porque es bien importante, pero yo la estoy leyendo en otras versiones, y ahorita estoy leyendo Colosenses A3 en la traducción de la PDT, que es el pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios para todos. Entonces dice, como un consejo, que nos está dando ahorita con respecto a todo lo que vimos y lo que tenemos que dejar de hacer. Dice, así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicias, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes cuando llevaban una vida mala, pero ahorita quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han vestido de una nueva forma de ser. Entonces, todo eso, yo lo puedo decir que lo dejé y ahora lo cambié por buscar a Dios, por ser una mejor persona, por ya no decir malas palabras, por ya no mentir. Entonces, todo eso es lo que hace que nosotros no vivamos una vida en santidad o que no estemos limpiando nuestras vestiduras. Entonces, limpiar tus vestiduras, acercarte a Dios, aceptarle, es dejar todo lo malo y empezar una nueva vida.
para que podamos recibir esa nueva vida, tenemos nosotros que entregarle a Dios todo lo malo. Ajá, y Él nos perdona, nos limpia y nos da estas oportunidades de ser llamados hijos de Dios y de aceptarnos y de poder estar en esa fiesta tan hermosa que vamos a estar, ¿verdad? Sí, la Biblia le llama las bodas del Cordero, las bodas de la iglesia, y pues quien se quiera casar con Cristo tiene que llevar una vida en obediencia a Dios y para poder estar allá con Él. Y aquí por último les quiero leer lo que les decía, es en 1 Corintios 15:50 y dice así, dice, y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este cuerpecito, así como lo tengas, no va a entrar en el reino de Dios, no puede heredar el reino de Dios. Entonces, dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pensamientos malos, obras malas, todo lo malo va a ser dejado aquí, va a ser quitado de nosotros. Dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando acerca de que no todos íbamos a morir, porque algunos vamos a estar vivos o van a estar vivos cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Dice, pero todos seremos transformados. Entonces necesitamos esa transformación. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el reino de los cielos. Verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué estamos esperando nosotros como pueblo de Dios? Que nuestro Señor Jesucristo venga, pero antes de que venga en las nubes por nosotros y que nos arrebate, ¿qué vamos a escuchar primero según leímos aquí? La trompeta. Nosotros estamos esperando a Cristo, pero primero el sonido de la trompeta. Y ese sonido de la trompeta solamente lo vamos a escuchar los que estemos viviendo en comunión con Dios o en una vida recta delante de Dios. Para los que no, les va a caer como ladrón en la noche. Entonces nosotros no estamos esperando a Cristo como ladrón en la noche. Estamos esperando el sonido de la trompeta. Cuando Dios nos dice, porque Dios mismo con voz de mando, dice, con trompeta de Dios, dice que esa trompeta va a sonar. Y entonces dice, los muertos en Cristo van a resucitar y luego los que estemos viviendo. Entonces, nosotros estamos esperando ese sonido de la trompeta. Por eso estamos velando, queremos estar lo más alerta posible. ¿Para qué? Para que cuando si nos agarra durmiendo, no nos va a agarrar de sorpresa. Imagínense qué lindo y precioso va a ser ese sonido de trompeta de Dios. Porque Dios mismo dice que la va a sonar. Ahí no es ni de un ángel, ni de un arcángel, ni de un querubín. No, es de Dios. Con trompeta de Dios dice, escucharemos ese sonido de trompeta y entonces entenderemos y nos vamos a las bodas con nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a casar con Él. La novia, que es el pueblo de Dios, se casa con el novio y entonces sí, nos vamos ¿a dónde? Al lugar que está preparando el Señor Jesucristo para nosotros. Entonces es algo bien bonito y hermoso y por eso estos tiempos no los estamos pasando nosotros como de tristeza, ni de angustia, ni de inquietud, ni tampoco ni de desesperación. No los estamos pasando de esa manera. Y tal vez ustedes nos vean que esto es un testimonio de que no lo estamos pasando tan mal. Y en cambio los estamos esperando estamos pasando estos tiempos con paz, con gozo. ¿Por qué? Por lo que hemos leído. Y bendito sea nuestro Dios por dejarnos esta palabra bendita que nos instruye, que nos corrige, que nos guía y que también nos reprende. Claro que sí.
Entonces, les queremos, ¿nadie quiere decir nada más? No. Bueno, les queremos dar las gracias por estar con nosotros, queremos orar a Dios por sus vidas, pero también por nuestras vidas, y que esperamos que este estudio o este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Eso le pedimos a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos diste. De verdad es un gozo grande para nosotros, pero pedimos que así como tú has bendecido nuestras vidas, has bendecido nuestro hogar, has bendecido, Señor, esta familia, así también te pedimos que todo aquel que nos vea, toda familia que nos vea, todo hogar, podamos transmitirles esa paz, esa seguridad en Dios. Podamos transmitirles, Señor, esa confianza, esa fe que tenemos en Dios, para que ellos también puedan confiar en ti, Señor, y que nuestro deseo es que con estas palabras los alentemos, Señor. Con este mensaje, Señor, les demos ese ánimo, les levantemos su fe, y que en tu nombre, Señor, lo declaramos y declaramos, Padre, que tú vas con ellos y con nosotros también cada día de nuestras vidas. Los bendecimos, Señor, desde aquí. Declaramos el reino de Dios en sus hogares, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.